La verdad es una alta satisfacción haber venido y cumplió ampliamente mis expectativas. Bodycraft superó mis expectativas. Me voy muy feliz. Modelación de costillas ha sido una experiencia demasiado buena. Se las recomiendo. Lo que nos ha parecido excelente trabajo de todos los maestros. Señores, una maravilla, excelente experiencia. La verdad es que la experiencia ha sido muy buena. Los profesores muy amables. Es un curso hands-on, entonces vale mucho la pena. La verdad es una alta satisfacción haber venido y cumplió ampliamente mis expectativas. Bodycraft superó mis expectativas. Me voy muy feliz. Modelación de costillas ha sido una experiencia demasiado buena. Se las recomiendo. Lo que nos ha parecido excelente trabajo de todos los maestros. Señores, una maravilla, excelente experiencia. La verdad es que la experiencia ha sido muy buena. Los profesores muy amables. Es un curso hands-on, entonces vale mucho la pena. Bueno, acá. Acá. Listo, perfecto, Richard. ¿Cómo va? Ya estamos en vivo por acá. Muy buenas noches. ¿Qué hora es ahorita en Buenos Aires? Y son las 21. Las Sí. 21, las 21, no, perfecto. Acá ya son las 7 y bueno, estábamos ahí retomando con el primer clip que mostrábamos lo de los eventos pasados y realmente la experiencia de los cirujanos plásticos que han venido acá en los cursos a Medellín ha sido muy enriquecedora, les ha gustado mucho, porque no solo son pues las conferencias, las charlas, el taller en biomodelos, sino también el hands-on en salas de cirugía. Entonces ahí como pueden ver en el video que estaban pasando, vamos a entrar a salas de cirugía y cada uno de los cirujanos va a poder hacer ripscar, remodelación costal, front ribs, U-graft también o volumización muscular. Y vamos a estar usando pues nuevamente todas las tecnologías en contorno corporal. Y bueno, la idea es seguir aprendiendo en todos estos cursos. Me parece que son puntos en que nos nutrimos mucho de nueva información, en que incluso cuando estamos, por ejemplo, almorzando, compartimos como varios tips, varios conocimiento muy válido, experiencias, y ese es lo bueno de esos cursos, la experiencia que vamos a tener en todo, en el desarrollo y en salas de cirugía y con los biomodelos. Entonces, no, Ricardo, Mirá, para los que se estaban conectando acá, pues ya, ahorita ya, hoy es un tema muy interesante y es como empezar a considerar lo que antes veíamos como el top de la cirugía corporal, que era la lipo HDO, la definición, que ha sido muy debatida y de ahí es donde viene el tema de tu charla, ¿no, Ricardo? mirá, sí, porque la verdad que es una técnica que requiere un entrenamiento muy fino y sobre todo saber bien a quién hacerle la técnica de una definición HD. Si ustedes me preguntan, yo, si tengo el paciente ideal, lo hago. ¿Ok? Generalmente el paciente ideal para hacer un HD es un paciente que tiene menos de 40 años, va al gimnasio todos los días, tiene excelente masa muscular y además tiene excelente calidad de piel y tiene 10 kilos menos de lo que mide. O sea que si es un varón y mide un 80, pesa 70, 72, 73. Ese es el único paciente al que le hago una lipo HD superficial. Para marcar bien las metámeras. A ese paciente le hago todo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ese porcentaje de pacientes es menos del 1% que nos va a llegar. Claro. Nos va a llegar
un hombre cerca de 40, 40 y pico, que no entrena, que está gordo, que quiere quedar como un modelo fitness, que es 10 kilos menos de lo que mide. Y entonces Claro. nosotros podemos darle ese resultado porque es muy desmónico, ¿no? Claro, Y y la sobre verdad todo ahí que, entra no digo lo de que la de las fake, cosas, el fake live, el fake HD o la definición fake o falsa que vemos muy frecuentemente y que tanto la gente critica, no solo nosotros al ver esos casos, sino incluso en el gimnasio cuando uno está, la gente critica ese tipo de cirugía porque pues no tiene una armonía o no concordancia como es el paciente, la masa muscular sobre todo. bueno, obviamente hay cirugías donde el paciente elige y una mujer, por ejemplo, delgada, te dice, bueno, quiero que me pongas 500 cc, un implante mamario, perfecto, porque en la naturaleza existe una mujer delgada con mamas grandes, existe, son Sí, casos raros, pero existen. Ahora, un gordo que tiene six-pack no existe, por lo menos en el universo nuestro, en la Vía Láctea no hay. exacto, totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, no, pues Richard, hoy tenemos un tema muy especial y bueno, cuéntanos un poquito más y de paso recordarles a todos que si tienen preguntas ahí en la porción abajo, nos las pueden ir dejando y podemos ir resolverlas en el transcurso pues más adelante después de la charla. A ver, vamos a ver si comparte bien pantalla. Déjame ver, yo primero les voy a mostrar algunos casos, después vamos a la charla propiamente dicha, ¿ok? Perfecto. A ver. Nadie se puede enojar porque todas estas fotos me han llegado. Yo no busqué, me llegan, los pacientes me envían. Bueno, a ver. No. Bueno, yo creo que mientras estoy buscando esto, Samir, es importante poner énfasis en que hay un montón de países que están limitando los cursos hands-on. Uno de ellos es Brasil, donde no dejan que se haga Ripscar y tampoco dejan que se haga ninguna voluminización. A pesar de que, por ejemplo, el trabajo de Ripscar, creado por Raúl Manzaneda, ganó el premio al mejor trabajo, el PRS 2024. O sea, Claro. el mejor trabajo científico del año es una técnica que Brasil no permite que se practique en un curso hands-on. ¿Está bien? Sí, Entonces, entiendo. Y la ventaja es que acá pues lo podemos realizar y van a entrar con los pacientes y van a realizar las diferentes como remodelaciones, las diferentes Ripscar, porque es de mucha propiocepción. Definitivamente es una técnica que necesita propiocepción al igual que la voluminización muscular. Y con los tips que tú das, por ejemplo, para la voluminización muscular es básico y es clave uno sentir la perforación de la fascia, ingresar al músculo y el trayecto de la cánula mientras uno va iniciando o va ingresando en la parte intramuscular. sí, que indistinto si es con o sin ecógrafo. O sea que hay muchas transferencias que se pueden hacer sin ecógrafo, pero hay otras que sí o sí hay que usar. Y en mi experiencia cada vez son más técnicas que requieren ultrasonido para no tener malos resultados, ¿no? O efectos colaterales. Exacto. Exacto. Y también el ultrasonido luego nos sirve para mirar posibles complicaciones. Entonces, uno puede utilizar el ecógrafo para determinar, por ejemplo, si hay un neumotórax o para determinar si uno utilizando la cánula puede haber hecho una perforación. Entonces, el ultrasonido es una herramienta que hoy en día definitivamente la tenemos que usar. Por acá nos dice que desde Paraguay se están conectando. Entonces, a los cirujanos plásticos de Paraguay los invitamos y bueno, a todos los de Latinoamérica. El próximo marzo, vamos a empezar desde marzo 18-19 con el evento de mamas, de Short Scar, L-Scar, mecanismos de estabilización mamaria, y luego seguimos con lo que es voluminización muscular, que van a ser los días 20, 21 y 22, lipoabdominoplastia, RAFT, las últimas técnicas de contorno corporal, el uso de las tecnologías, y adicionalmente la remodelación costal, Ripscar y Front Rips. Vamos a tener todas estas técnicas que son nuevas
en nuestros pacientes, los pacientes, y van a poder todos entrar a salas de cirugía. Las salas de cirugía son espectaculares, en interquirófanos. Ya tienen, por ejemplo, aprobación de la Joint Commission Internacional, o sea, los estándares de calidad que tenemos en los pacientes es bastante alto y van a estar muy cómodos porque son salas muy amplias en las que pueden ingresar. ¿Encontraste Bien, los mirá, casos entonces, Richard? no sé, ¿esto se ve? No. Ah, ¿O sí, ya sí? se está viendo. Exacto, Se ahí ya está viendo. vemos. Bueno, estos Sí, son, te sí, voy a mostrar algunos casos. Este paciente, por ejemplo, que no se quiso operar conmigo por el tema del costo, se operó con sí. otro. Y ahí vemos las marcas que tiene, las incisiones Aunque que usaron. ahí no estamos viendo, tienes que de pronto darle doble clic porque vemos la pantalla, la galería de imágenes, pero no estamos viendo. Ah, ok, espera. Entonces tengo que cambiar el... No, si no, directamente voy a la presentación y después busco la foto, más fácil. Perfecto. El tema es que yo no soy nadie perfecto, como ninguno de los cirujanos, entonces tuve que aprender a resolver muchos malos casos propios. O sea que mis propios pacientes son los que, donde primero empecé a reparar esos malos resultados y ahora lo aplico para pacientes que vienen con malos resultados de otros colegas, ¿no? Entonces, hago rápido esta Ok. presentación, que es de liposecundaria, que para poder arreglar estos desastres, y que fue publicada en la Revista Argentina de Cirugía Plástica. Esto, para el que lo quiera, se lo envío, el artículo, la verdad que es muy fácil, y consiste en todo lo que está sucediendo para que se generen malos resultados de lipo. MELA es lipo con local en Argentina, quiere decir mini, bueno, no importa las siglas. Tenemos el efecto del cool sculpting o la criolipólisis, que genera muchas veces esa adiposidad paradojal dura y fibrosa, tenemos que saber tratarla. Lipos irregulares, gente que hace una lipo cada 6 meses, entonces se va de plano, tiene miedo de perforar, va superficial. Fibrosis, creo que es quizás la menos frecuente. Le decimos fibrosis a cualquier aspecto feo de la piel muchas veces. Sacar demasiada grasa, que quede muy delgado el colgajo, hacer una lipo muy superficial. Y bueno, estas son las causas de los malos resultados que nos van a venir a ver. Entonces, hay dos tipos de pacientes que son los que tienen fibrosis y los que no tienen fibrosis. Si el paciente tiene fibrosis y está muy dura, yo recomiendo hacer por lo menos 3 meses de tratamiento con enzimas, colagenasa y hialuronidasa, pero no usen dipasa, que es el famoso PVC, un clásico, porque a veces hay muy poca grasa y lo que queremos es conservar esos lipocitos, que después les digo qué vamos a hacer con ellos. Si no tiene fibrosis, pasamos al próximo paso. Marcación del paciente. Acá tenemos un paciente que vino con secuelas de una lipo HD. Miren ahí estas rasgaduras que tiene. Parece como si Wolverine le hubiera hecho así un saludo. Y aquí en la marcación van a ver cómo en las zonas de mayor hundimiento lo dibujé de color rojo porque ahí voy a hacer lipoinjerto. Voy a hacer un injerto puntual para tratar de compensar esa depresión tan superficial. Entonces, primer paso, como en cualquier lipo, vamos a hacer el ácido tranexámico, pero aquí no se olviden, 1 gramo endovenoso, no se olviden porque vamos a trabajar mucho tiempo con tecnologías y vamos a tratar de ser lo menos agresivos, entonces que no haya sangre por lo menos. Adrenalina, una ampolla cada litro de solución fisiológica, y es importante este tercer punto de hacer una infiltración súper húmeda, quizás 3 o 4 litros solo en abdomen. O sea, lo que yo suelo usar en toda una lipo, a veces lo coloco solamente en el abdomen. Para infiltrar, usar cánulas 3 o 4 Mercedes. No usen aguja de Klein, porque si usan la aguja de Klein, corren el riesgo de que esa aguja se tope con una fibrosis y que se vaya directamente a atravesar el músculo. Esto me lo enseñó Alfredo a mí. Y esperar 15 minutos que actúe la adrenalina. Entonces, primer paso, infiltración.
Segundo paso, acá viene una de las partes más importantes, es utilizar algún equipo de ultrasonido, Geus, similar, Vaser, Newpong, y a mí me gusta mucho el Geus, hay que usarlo en potencia baja, 50%, o Vaser, en modo B, 50%, porque lo vamos a usar 1 hora, o por lo menos hasta que consigamos regularizar todo el colgajo, y puede llevarnos 1 hora. Lo bueno de Geus es que tiene 2 sondas, una se llama Focus y Sindere, que fueron diseñadas por Giovanni Mera, junto con la empresa, y Sindere fue desarrollada con Héctor Durán, que es como una pequeña espátula. Entonces eso nos permite romper fibrosis y liberar esas adherencias, que las otras marcas no tienen. Ahí estamos utilizando tecnologías, por ejemplo, a la izquierda estoy pasando Vaser, y a la derecha estoy usando láser. Sí, como escuchan, podemos utilizar los famosos equipos de láser de los vasculares y con eso nos va a facilitar muchísimo la cirugía. Les aseguro que el láser atraviesa el hueso, si ustedes quieren. Entonces pueden romper la fibrosis, si está todo bien, obviamente bien super wet, sin riesgos. Y lo bueno es que si no tienen un equipo de ultrasonido, el equipo de un láser diodo 980 se lo van a alquilar al vascular por $100. Así que iban a estar todos felices. Bueno, ahora tenemos otra cosa. Vamos a usar la cánula basket para regularizar el colgajo. Y acá tenemos 2 opciones, que haya grasa y que no haya grasa. Entonces, si hay grasa, vamos a usar cánula basket, 4 milímetros, vamos a hacer una lipo profunda y lo más regular que podamos. Ahora, si el paciente no tiene grasa, que ahora le voy a mostrar, entonces vamos a pasar la misma cánula basket, que a mí me gusta con microaire, pero sin lipoaspirar, porque si no hay grasa, no tenemos por qué aspirar. Lo que logramos en el caso 2 es que la poca grasa que haya se va distribuyendo por el colgajo, que esas pocas células grasas que quedan nos van a permitir homogeneizar un poco. Bueno, cuarto paso, si conseguimos la grasa, ya hicimos la infiltración, hicimos el pasaje del ultrasonido, hicimos la lipoaspiración. Cuarto paso, si conseguimos grasa, lo ideal es hacer UGRA, porque eso nos va a levantar el recto abdominal y nos va a ayudar muchísimo al resultado final. Si lo hacemos en una abdominoplastía, haríamos un raft, solamente para los rectos. Y quinto paso, según una vez que terminamos los anteriores, según la calidad de la piel, vamos a pasar a hacer una abdominoplastía o vamos a usar tecnologías de retracción, que puede ser Dorian, radiofrecuencias como el Renuvion, el Retraction, láser. Esto sería como para casi finalizar la cirugía. Y falta un paso más, que es la realización de los lipoinjertos. Si ustedes se fijan donde estaban las depresiones del paciente de antes, ahora vemos unas líneas con unos puntos rojos. Eso es porque la inyección se realiza con la aguja a 90 grados, usamos una aguja 18G, la misma que usamos para realizar el Ripscar, la aguja rosa de sangre. Lo tenemos que colocar en la dermis, porque en el celular subcutáneo no. Y tenemos que hacer muchas pequeñas depósitos de grasa para que esa grasa sobreviva. Porque si usamos una cánula para hacerlo rápido, les aseguro que esa grasa se va. Acá tenemos un paciente mío, yo le había hecho una lipo y luego le traté de reparar en 2 ocasiones y conseguí el resultado de la izquierda. Si ustedes me preguntan qué pasó acá, esta cirugía fue hace como 10 años, el paciente tenía la grasa extremadamente dura y la verdad que lo único que puedo encontrar como causa es que había sido tratado por cáncer de testículo y le hicieron quimioterapia. Quizás esa terapia cambió la configuración de la grasa y entonces yo usé una cánula muy agresiva para definir y conseguí hacer unas líneas horripilantes. Y acá a la derecha vemos el resultado después de aplicar estos 6 pasos, donde no había grasa. Este paciente sí tenía grasa, ya tenía una lipo anterior, ahí vemos una depresión del lado izquierdo, debajo del ombligo, estrías, la verdad que una malísima calidad de piel, pero
anduvo espectacularmente bien, además él empezó a entrenar y bueno, se lo ve súper bien. Este era el paciente de la marcación. Ahí tenemos el antes, que tiene grasa. Y esto es al mes, me envía este video donde se lo ve con un aspecto muy natural. Si bien todavía está hinchado, no aparece la definición, pero el UGRAF tiene que dar resultado. Y también tenemos que utilizar estas técnicas cuando hay un paciente que, por ejemplo, le hicieron un abdomino y no le lipoaspiraron. Entonces acá trabajé toda la zona del pecho, el abdomen, la cintura, y no tuve que cortar nada. Y esta es una paciente que había tenido 4 lipos previas. La imagen de las 4 lipos previas está a la izquierda. Y a la derecha vemos la quinta que le hice yo, donde había 0 grasa, era todo fibrosis, y ha mejorado un montón ese resultado. Entonces, las conclusiones es que cada vez vamos a ver más frecuentemente estos resultados malos. Puede ser quizá porque le hicieron un abdomino mal hecha, o una lipo mal hecha, o una lipo HD, o los otros procedimientos que son no invasivos, como por ejemplo la criolipólisis. Contar con ultrasonido, sí o sí, llámese Heus, Newpont o Vaser, porque lo vamos a necesitar para liberar fibrosis y en su defecto láser. Y saber si vamos a usar tecnologías o simplemente vamos a hacer un abdomino para el resultado final. Muchas veces el abdomino nos va a dar más garantía de que la piel quede tensa y sin irregularidades que si usamos solamente la parte del hipo. Y volumen los músculos abdominales nos va a dar un aspecto muy bueno de la piel. No, perfecto, perfecto, Richard. Muy, muy interesante. Y no, los casos que muestras me sorprenden porque, por ejemplo, esa última paciente de una lipo terciaria sería la 4ª vez y logra la mejoría. Y es gracias a ese paso a paso, pero como que veo la importancia de seguir el paso a paso, o sea, no se debe asaltar ninguno de los pasos, sino que es fundamental cada uno. Hay un trabajo que tiene bastantes similitudes, que lo hizo Giovanni Mera, y él usa hasta el Vaser. ¿Ok? ¿Él no hace los microinjertos entonces? No lo sé. Yo lo que le agregué a esto es todo lo que tiene que ver con los microinjertos, le agregué UGRA, le agregué tecnología de retracción de piel. Claro. O sea, claro. usé muchísimo la base de Giovanni Mera, que es el número 1 en mejoría de fibrosis y estas patologías, para poder mejorar la técnica. Pero ¿no te ha pasado que a pesar de usar el Vaser, un ultrasonido, o sea, se utiliza, se libera el tejido celular subcutáneo, por ejemplo, es un abdomino o una mini abdomino, luego uno levanta el tejido y persiste la fibrosis, como que igual no crees que, bueno, en el paciente que uno pudiese realizar liberación bajo visión directa de toda la fibrosis, pues se lograría homogenizar mucho más el resultado? ¿No consideras también como de pronto la opción, o no has pensado alrededor del ombligo con una tijera lograr liberar más fibrosis una vez ya haciendo la liposucción? Seguro. Lo que tiene es que la tecnología se evita que cortemos perforantes, porque quizás alguna perforante quedó por ahí. Pero a veces es un bloque. Pero a veces es un bloque la fibrosis y no hay manera de pasarlo con ningún tipo de cánula ni sonda, y ahí no hay otra que hacer resección con tijera, ¿sí? Tal cual. Ok. Ahora, veo, ¿cómo es tenía una pregunta para acá, ¿cuál es el láser que utilizabas en esa, o sea, después de la infiltración tumescente, que tiene que ser súper húmeda? ¿Utilizas o el ultrasonido o el láser? ¿Hablabas del láser de diodo? Sí. Sí, porque yo tengo un origen de cirujano vascular, entonces usaba el mismo láser que usaba para las varices. Son láseres muchísimo más... ¿Cuánto tiempo usabas ese láser? El tiempo necesario hasta que se libera la fibrosis, igual. Sí. O sea que necesitamos trabajar el tiempo que sea necesario. Eso. Generalmente en 1 hora lo resolvemos. Que más o menos sería el promedio igual con el ultrasonido.
Ahora, ¿consideras más riesgoso usar el láser en comparación con ultrasonido en esa fase? Porque el láser, Bueno, como tú digamos, decías, rompe hasta hueso. Entonces, pensar también en que esa energía se disperse más en la porción como de la dermis o superficial y nos genere quemaduras. no, bueno, la verdad es que si vamos a usar el láser para liberar fibrosis, lo tenemos que usar lo más pegado al músculo posible. Ok, ok. O sea, tenemos que ir profundo, por eso preconizo tanto la técnica de la deep lipo, es deep infiltración, todo es ir profundo para evitar estas secuelas en la piel y por otro lado poder evitar que queden marcas y malos resultados. Por otro lado, como decía, hay que tener un pulso muy firme para usar el láser porque perfora el hueso. La verdad es esa. O sea, si vamos a pensar, el que más eficientemente rompe la fibrosis para mí es el láser. Es el láser. Porque, Ok. y sí, porque no respeta tejidos. En cambio, todos los equipos de ultrasonido respetan los vasos, no, Sí. no están hechos puntualmente para tratar la fibrosis, pero usándolo, creo que es una combinación de mecánico más el ultrasonido, ahí es donde con paciencia vamos liberando todo. Ok, ok. También veía que, bueno, otra pregunta. Todos los casos que te llegan a ti, o con un buen tiempo antes, previos a la cirugía, ¿les aplicas enzimas, hialuronidasa y colagenasa? Si hay una fibrosis o estamos muy cerca de la cirugía anterior, sí. O sea, esa fibrosis dura, pero que es reciente, a eso me refiero. Si ya pasaron, Ok. generalmente si han pasado ya 9 meses, ya está, podemos trabajar sin las enzimas. Pero ablandan mucho y ayudan muchísimo a liberar todo ese tejido fibroso. La verdad que anda muy, muy, muy bien. Ok. Acá me surge ahorita otra pregunta interesante. Hay un momento que tú decías que fuiste aprendiendo poco a poco a este tratamiento por los propios casos que uno va teniendo. Entonces la pregunta Sí. es, o cuánto consideras el tiempo mínimo prudente para reintervenir un paciente y usar esta técnica, después de haberse hecho una liposucción y tener esas irregularidades? Y en general, los procesos de cicatrización a los 6 meses ya pueden estar finalizados. Si quieren, podemos esperar 9, como para decir, listo, no tenemos edema y ya conseguimos que se restablezca el flujo linfático. Entonces ahí podemos decir, bueno, a los 9 meses estamos más seguros que a los 6. Porque si el Ok. paciente, y esto es importante, si al paciente le han inyectado, por ejemplo, corticoides durante esos primeros meses, se retrasa esos 6 meses y pasa a 9 meses o más. Y generalmente estos pacientes van a venir con corticoides locales. Por la atrofia cutánea. Exactamente, claro. Y entonces Por la todo el atrofia. proceso de cicatrización está más lento. Se lentificó con el Ok, ok, corticoide. Entonces es como que son 6 meses en el calendario, pero para la piel son 3. A eso me refiero. ok, ok. A ver si les ¿Tienes puedo. algún Quiero ver. protocolo? ¿De qué? Sí, ¿algún ¿De un protocolo protocolo? específico del uso de la colagenasa y hialuronidasa? Exacto, en cuanto a un vial en un área determinada, cada semana, cada 2 semanas, cada 3 semanas, o más o menos cómo lo has manejado en esos pacientes. Mirá, la verdad que yo no lo manejo. Se lo envío directamente a una dermatóloga que se ocupa de eso y prefiero toda la vida porque es alguien que tiene mucha más experiencia y se dedica a eso. O sea, si me preguntan cuál es el Ok, protocolo, ok, no ok. lo sé. Yo lo envío a un dermatólogo y que se ocupe él. A ver si vemos esto. Espera, voy Ok. a poner pantalla completa. Sí, dime. Sí. Ahí ven. Y bueno, como el otro punto es, Ahí ven ahí se la está pantalla cargando mía, ya. ¿verdad? Ok, listo. Vamos a ver estos casos. Mirá. Esto está pasando Ahí estamos mucho. viendo la pantalla. El caso Perfecto. de esta mujer está pasando muchísimo en Brasil. Todo Brasil se forma con un cirujano que hace mucha lipo superficial y definición superficial, y entonces conseguimos estas cosas que se ven bastante raras. Esta mujer muestra, no sé, 500 Claro. abdominales. Ahora, miren cómo está deplesionado Sí, de sí. grasa. Acá no hay grasa en la línea semilunar. La piel se pegó a la poneurosis.
Esto la verdad que no me gusta para nada. Acá tenemos otro, el varón, que prefirió operarse con otro más económico y le dejó esta metámera ondulada. ¿La conocen? Una metámera ondulada. Y acá parece que hubiera sido diseñado por un matemático, ¿no? Ahí muestro otro. Claro. Este, por ejemplo, es un paciente mío. Yo lo operé, le hice una lipo HD. Sí. La cintura está bastante bien. Miren el abdomen. Baja los brazos. Inclínate para adelante. Yo cumplí a la perfección con la técnica del lipo HD ahí. Otros casos, líneas semilunares infinitas, una línea alba sobre resecada. Lo más increíble es que hay gente que le parece que es un buen resultado. Y lo peor, cirujanos. Líneas semilunares infinitas, cuando sabemos que las semilunares van desde la parrilla costal 10 centímetros para abajo máximo, porque acá el oblicuo viene y no nos deja que la línea semilunar llegue hasta abajo de todo, salvo que la paciente tenga 5% de grasa, que es raro que lo veamos, ¿no? Y acá tenemos un caso que no pude resolver. Le habían hecho esta sobreresección de grasa para afinarle la cintura. No existía el rib-scar, el cirujano entonces sacó grasa, le dejó la dermis y la piel parece el papel de un cigarrillo. No tenía grasa, así que no le pude ofrecer nada. ¿Qué le voy a hacer? Este caso, la verdad que, bueno, a veces podemos ayudar al paciente y a veces no. A ver, un caso más. Bueno, la liposalchicha, a ver. Han dibujado unas metámeras. Cuando la metámera del ombligo, esta metámera, solamente se ven cuando uno tiene 5% de grasa corporal. Quedó esta, y acá la de arriba, no sé, será para otra cirugía quizás. Pero bueno, lo bueno es que podemos ayudar a estos pacientes y podemos mejorar sus resultados, ¿no? Excelente. Sobre todo, excelente. Muy buen artículo. Muy buen artículo y hay que seguir entonces el paso a paso de todos. Bueno, en el curso quizás no hagamos un caso secundario, pero es como que vamos a activar todos estos protocolos. Estos pasos lo hacemos en una lipo tradicional también. Sí, aunque también hay una paciente, estamos mirando, porque estamos en ese proceso de selección de pacientes y si hay como una secundaria y valdría la pena, pues como para hacer esta técnica, porque Perfecto. es a lo que nos vamos a enfrentar hoy en día. O sea, hoy es que comienzan a llegar todos esos casos a nuestra consulta de lipos secundarias, lipos superficiales que hicieron previamente, donde está todo el abdomen irregular, donde hay metámeras o marcaciones donde no corresponden y el paciente pues viene a la consulta a resolver el problema. Entonces, muy bueno y ese aporte genial, Richard, con el aporte para el manejo de estas complicaciones. Buenísimo. Y bueno, la verdad que no sé por qué también han limitado muchísimo los cursos en México, así que estén alertas. Acá van a tener la oportunidad de hacer hands-on y de ver estas técnicas que están limitadas, por lo menos en México, y en Brasil ya dije que es el rib-scar y tampoco permiten que se haga el U-graft o los injertos musculares. Ok, y bueno, porque acá lo vamos a hacer. Sí. No, que en Brasil hubo una muerte el año pasado, una influencer. La paciente se muere porque hizo una embolia grasa a punto de partida del lipoinjerto del vasto interno del cuádriceps. Se cometió el error de no usar ultrasonido y de hacerlo por más de 9 o 10 centímetros del borde del músculo, que el doctor Manzaneda creó la técnica de la inyección de los cuádriceps. Entonces, quizás tengamos la suerte de que tengamos algún paciente y le hagamos voluminización de cuádriceps. Lo que sucedió en este caso es que la cánula se metió directamente en el canal de Hunter, que es una vena enorme que va a la femoral, y toda la grasa fue directamente a la vena femoral, Samir.
Ya ahí, claro, de una vez Y se muere la paciente. Entonces, se muere una paciente, entonces todo Brasil dice, listo, no se hace lipoinjerto muscular. Así de rápido, actúan. Y por eso también se ha hecho como una clasificación de cuáles son los músculos de alto riesgo que indudablemente tenemos que usar ecografía. Entonces, vastos internos, ecografía para poder hacer el procedimiento, incluso a nivel abdominal. La recomendación, pues hay otros músculos como el spine, la técnica que también la describió Raúl, pues no necesitamos el ecógrafo necesariamente para hacerla, o a nivel del deltoides. También pienso que uno de riesgo intermedio puede ser el dorsal ancho, el latissimus, porque el momento de entrar con la cánula, si no hay una buena propiocepción, puede uno hacer perforación, entrar de manera intercostal. Sí, es verdad. Y bueno, vamos a hacer muchísimos injertos musculares en el curso. Y Perfecto. también vamos a hacer, después de cierta maduración de la técnica, yo le diría que vamos a hacer el injerto muscular donde vale la pena hacerlo. Porque hay músculos que realmente, o sea, la grasa se pierde. Por ejemplo, gemelos, por ejemplo, en bíceps, yo no lo hago ya. Esos En músculos... tríceps, Tríceps sí, pero en bíceps no, se va todo. Entonces perdimos grasa que podíamos usar para rellenar otro músculo o el glúteo para que se disuelva y que el paciente tenga dolor, nada más. claro, claro. Aunque también está ahí el punto que es interesante que falta porque el estudio para lograr demostrar que las células madres de la grasa pueden ayudar a hipertrofia, es difícil crear ese estudio, pero indudablemente la grasa tiene muchos beneficios, aunque pudiese verse como favorecida la hipertrofia por la grasa que estamos inyectando, pero sí, indudablemente, sí, en las áreas que más se absorben no vale la pena porque estamos perdiendo injerto graso. Sí, y es difícil de decir que un paciente, cómo uno puede evidenciarlo en un paciente que quizás empezó a hacer más ejercicio después de la cirugía, ¿no? Sí, 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 sí. Pero definitivamente el UGRAF sí, la hago, la recomiendo y quiero que todos lo sepan hacer porque es una herramienta para tener un muy mejor resultado. Con respecto al serrato, ¿has hecho el serrato? No, El serrato no, anterior. no, porque ya hay cosas que el paciente tiene que hacer por sí solo. O sea, Ok, no podemos resolverle todo. Además, esas zonas tan pequeñas tienen muchísimo menos resultado que un músculo más grande. claro, como el dorsal ancho o el pectoral. O el pectoral o el deltoide, sí, así. Perfecto. Una pregunta que se me viene ya antes de terminar. ¿Cuánto es lo máximo que inyectas o cuál es el promedio que inyectas a nivel pectoral? Y a mí, más de 250 cc no me gusta. O sea, 5 Ok, jeringas. Me ok, parece ok. que he tenido quistes grasos, he tenido seroma como consecuencia. O sea, no es que las lipotransferencias son gratis o libres de complicaciones. Sí, Entonces, si la vamos a hacer, realmente que sea necesaria, pero saber que puede haber complicaciones. Eso sí. claro. Por ejemplo, ese quiste graso que dices que has tenido, ¿cómo lo has manejado? ¿Nuevamente con la cánula, aspirándolo? Sí, ¿O algo lipasa? igual que como si estuviéramos haciendo el UGRAF, usamos el ecógrafo, usamos la cánula de UGRAF, que es delgada y nos permite punzar la zona de quiste graso y eliminarlo. Eliminarlo, perfecto. Sí. De ahí la importancia del ultrasonido y vamos a tener también esa experiencia del ultrasonido en nuestro curso que les recuerdo va a ser el 20, 21 y 22 de marzo en la ciudad de Medellín. Eso es jueves, viernes y sábado, donde vamos a dar charlas, vamos a tener también taller con biomodelos y los días siguientes cirugía. Entonces los invitamos Completísimo. nuevamente a todos, allá estaremos entonces, Ricardo, otra vez por acá por Medellín, nos veremos. Un placer. Un placer entonces, Ricardo, y bueno, les estaremos informando cuándo es nuestro próximo webinar. La idea es continuar con estos webinars como un abrebocas a lo que se nos viene ahorita en marzo, que va a estar muy interesante y ya ahorita tenemos mucho más días en todo este BodyTrack. Entonces, Richard, nuevamente muchas gracias y pondré en práctica entonces esos tips que acabas de dejar para liposecundarias. Chau, chau, gracias. Nos vemos, Samir. Nos vemos, listo, cuídate.